Decía que esta semana el Señor me estuvo hablando de una manera que a muchos seguramente les debe haber pasado. Seguramente que haces un devocional, escuchás una canción y todo tiene y te marca o va para un lugar. Esta semana no fue la excepción, fue así, el Señor me quiso mostrar algo y hoy quiero hablar de eso, porque por ejemplo me vino una imagen esta semana de una frase de Martín Lutero, que quizás alguno la conoce. Le voy a pedir, los que no se silenciaron, que se puedan silenciar. Y una frase de Martín Lutero, un conocidísimo personaje cristiano, que dijo que existen tres cosas que nos enseñan a conocer más a Dios. Y estas tres cosas son las siguientes: la Biblia, la oración y el dolor. Y en esta semana estuve escuchando, aparte de esta imagen, estuve escuchando otras canciones, estuve el devocional que me llega al teléfono y que uno lo hace cuando a un determinado horario o cuando puede. Y la verdad que me di cuenta que el Señor quería mostrarme esto y quería contárselo. Y yo pensaba en esta frase de Lutero que decía que existen tres cosas que nos enseñan a conocer o acercarnos más a Dios, que son la Biblia, la oración y el dolor. Y las tres cosas es verdad que nos acercan a Dios. La Biblia y la oración nos acercan y nos ayudan a conocer a Dios, pero dependen de cada uno de nosotros, porque la Biblia es la palabra de Dios y cada uno elige leerla, elige buscar en Dios, elige leer y meditar en su palabra. La oración es el medio que tenemos en el cual tenemos para hablar con Dios y pedirle a Dios, agradecerle a Dios. Pero dependen de nosotros. Y yo me ponía a pensar en esto, que dependiendo de nosotros poder leer o no orar, leer o orar y no orar. Pero el dolor no depende de nosotros, el dolor depende de un tercero. Y en esta semana, con estos últimos acontecimientos que nos pasaron familiarmente, uno se da cuenta que el dolor nos marca a fuego. Y yo me di cuenta de que en el dolor creo que aprendemos más. Cuando uno tiene victorias, uno las festeja y están buenísimas y aprendemos. Pero creo que el dolor nos marca de por vida. A los chicos, un reto, un dolor, un golpe, les hace recordar muchas cosas. Y a los grandes también. En este último tiempo quizás estamos viendo que el dolor nos marca y nos enseña cosas que quizás en una victoria o en algo bueno no las aprendemos del todo bien, porque cuando nos marca, cuando nos duele, cuando nos cuesta, la recordamos mucho más. Y me puse a pensar en esto, porque a veces Dios nos permite el dolor para que podamos aprender. Entonces vos decís, ¿por qué Dios permite que nos pasen cosas para que podamos aprender? ¿Es lógico esto que nos pasen? Mira, una de las canciones que escuché esta semana es de una banda que se llama Corto Plazo, que nos dice el reino del revés. Dice, para ganar hay que perder. Bienvenidos al reino del revés. Para ganar hay que perder, dar para recibir, morir para vivir. Y si vos te pones a pensar, la vida del cristiano es así, son estas contradicciones. Nosotros tenemos que morir al mundo para vivir para Cristo. Y muchas veces no nos damos cuenta que Dios permite estas cosas para enseñarnos. Porque Dios está desesperado en tu bienestar. Y realmente quiere que nosotros tengamos un buen pasar y desea que tengamos un bienestar verdadero. Y desea tanto este bienestar en cada uno de nosotros que lo desea más que nosotros mismos, aunque no nos damos cuenta. Y vos decís, ¿cómo puede ser esto? Sí, es así. Porque quiere darte un verdadero bienestar. Entonces, para darte un verdadero bienestar, la única manera que tiene Dios de acercarnos a esto es que nos tiene que dar un malestar para enfrentar esos falsos temores. Otro día vamos a hablar del temor y del miedo, pero hoy quiero hablarte del dolor. Porque muchas veces
pensamos que el dolor es algo que no nos pasa a los creyentes, pero el creyente no está contento todo el tiempo. O vos podés decir en tu vida que estás feliz todo el tiempo. No. De hecho, me parece que a veces hasta la pasamos peor que muchos de los que no conocen a Cristo. Y quizás vos que estás escuchando del otro lado o que vas a escuchar este mensaje decís, ¿qué está diciendo este chico? Por ser cristianos no somos más felices. Por ser cristianos no nos corre el dolor, no nos corre el sufrimiento. Sin embargo, es así. Dios permite el verdadero bienestar y el descanso seguro para que vos puedas experimentar las promesas de Dios. Porque Él quiere que vos experimentes las promesas de Dios. Entonces te va a dar un malestar para enfrentar o vivir esas circunstancias. Cuando éramos chicos, quizás te debe haber pasado que tenías miedo y querías ser más valiente. Y cuando yo era chico, yo le pedía a Dios, Dios, haceme más valiente. O quizás a los chicos les enseñamos, pedile a Dios ser más valiente. Ahora de grande me doy cuenta que Dios te va a poner en situaciones todo lo contrario para que vos experimentes y puedas experimentar la valentía. ¿O cuántas veces le pediste a Dios, Dios, quiero ser más paciente? Pero de pronto, cuando vos le pedís eso, aparecen cosas que totalmente son todo lo contrario. Es precisamente lo que Dios permite en tu vida para que vos puedas experimentar y ejercer y ejercitar la paciencia. Cuando vos le pidas a Dios ser más fuerte, más valiente, acordate que te van a pasar cosas que te van a mover tu piso de tal manera que vos vas a llegar a depender de Dios totalmente porque es lo que Él quiere. Él quiere que dejes el orgullo de lado y empieces a experimentar y empieces a pedirle a Dios lo que verdaderamente necesitas. ¿Y sabés dónde lo dice eso? Ayúdame a buscar en Filipenses capítulo 2, versículo del 3 al 5. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. El apóstol Pablo le escribe esta carta y dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno, a los demás, como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Y el ejemplo máximo que tenemos es el de Cristo, que permite que nos pase esto, porque Jesús está totalmente desesperado en que vos puedas experimentar el bienestar que Él tiene preparado para vos, que Dios tiene preparado para vos. Entonces vos decís, ¿cómo puede ser que me permita esto? Porque nosotros tenemos que sentir como Él sintió. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Pero ¿cómo experimentamos ese sentir? Experimentando todo lo contrario. Porque tenemos un ejemplo máximo que es Jesús. Y si nosotros somos cristianos, tenemos que imitar a Cristo. Cristo, en su palabra, nos enseña a ser humildes. Vos y yo, ¿somos humildes? Vos y yo, ¿consideramos al otro como superior? Vos y yo, ¿te arremangarías como hizo el Señor? Se ciñó y le empezó a lavar los pies a sus discípulos. Bueno, Jesús lo hizo. Y si Jesús lo hizo, nosotros lo tenemos que hacer. ¿Para qué? Para poder dejar el orgullo de costado. Porque Él quiere darte una alegría. Él quiere darte la alegría de solo adorar a Dios, que es el secreto máximo para correr el temor, las preocupaciones. Adorar a Dios. Porque así, fíjate esta analogía que leí esta semana. Utilizará el látigo doloroso de la disciplina en el templo de tu corazón para eliminar a los mercaderes idólatras que están en tu vida. Cada uno de nosotros somos templo. Y Jesús con un látigo dice que echó a los mercaderes porque estaban usando el templo para hacer sus propios negocios. Si cada uno de nosotros somos templo, el Señor quiere con ese látigo echar a esos mercaderes que están ocupando el primer lugar que tendría que ocupar Cristo, que tendría que ocupar Dios.
Si te sientes cansado y desanimado en tu corazón, mirá lo que dice Hebreos 12. Ayúdenme a buscar. Hebreos 12, capítulo 3. Yo no quiero robarte mucho tiempo, sino que lo que quiero es que podamos tener este corto pensamiento que el Señor me habló a mí primeramente, pero que también te puede ser de mucha bendición a vos que estás mirando y escuchando este mensaje. Fíjate lo que dice el versículo 3. Dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Mirá, una semana antes estaban gritando, el Rey de Reyes, nuestro Salvador. Una semana después estaban gritando, crucifícale. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. A veces sentimos que los problemas y las situaciones nos hacen desgastar y nos hacen llegar a un punto que decimos, no aguanto más. Pero la Biblia nos enseña que tenemos que tener de ejemplo a Cristo. Que una semana antes, cuando entró a la tierra de Jerusalén, le gritaron que era el Rey, que era el Salvador, que era el Mesías. Y hicieron fiesta y una semana después lo estaban comparando con ladrones y lo estaban crucificando entre pecadores. Pero eso es muy de nosotros, ¿no es cierto? Pero Dios permite esto, porque Jesús ha creado en ti, ha creado en vos, ha creado en cada uno de nosotros este sentimiento para que nosotros podamos experimentar. Y si vos te sentís igual, pedile a Dios anhelar su voluntad, para que haga lo necesario en tu vida, aunque duela mucho. Porque si duele, te va a marcar. Porque si duele, vas a aprender. Porque si duele, vas a tratar de no volver a hacerlo. Porque si te equivocaste, las cicatrices quedan. Entonces, en esa cicatriz te va a hacer acordar siempre lo que no tenés que hacer. Porque así aprendemos nosotros. Mirá, David en el Salmo 61, no lo vamos a leer, pero el Salmo 61 nos enseña lo que él estaba experimentando en ese momento. En el Salmo 61 nos habla de que él estaba mal, estaba aislado, estaba lejos, porque dice, desde el cabo de la tierra clamaré. Mirá, cuando estás por tu propia cuenta, cuando estás lejos de Dios, las circunstancias y los problemas te van a llevar lejos. David estaba lejos, estaba escondido, estaba mal. Pero son en esos momentos cuando más sufrimos, es cuando más tenemos que pedir a Dios. Y no solamente pedir, dice clamaré. ¿Sabés lo que es clamar? Es gritar. ¿Sabés lo que es gritar? Es pedir con desesperación. Cuando mi corazón desmaye, llévame a la roca que es más alta que yo, dice el coro, sacado de ese salmo. Hermanos, amigos, gente que está escuchando este mensaje o que va a escuchar este mensaje, quiero decirte que el Señor quiere ayudarte, pero tenés que pedírselo. Y te va a poner en situaciones totalmente contrarias a lo que vos querés en tu vida. Porque de esa manera vas a aprender. Mirá, porque recién decíamos la voluntad de Dios, para que pedirle a Dios que haga su voluntad. En la oración patrón que Él dejó, dice, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Y qué es la voluntad de Dios? A veces le enseñamos a los chicos a hacer la voluntad de Dios, querer y buscar la voluntad de Dios. Y una vez me dijeron, vas a saber que estás dentro de la voluntad de Dios cuando vos sientas paz. Y yo me di cuenta ahora de grande que era una muy linda frase, pero no es del todo cierta. Es más, es mentira. Porque Jesús en Getsemaní estaba sufriendo. Él se fue a orar. Hace poquito meditábamos sobre que Él se fue a orar con sus discípulos y ellos no pudieron velar una hora. Y en ese momento, en otro pasaje, dice que un ángel vino a fortalecer a Jesús. Porque Él estaba haciendo la voluntad de Dios, pero Él estaba mal. Entonces, Dios nos pide muchas veces en su voluntad que salgamos de nuestra zona de confort. Y cuando vos estás en la voluntad de Dios, puede que estés bien, pero también puede ser que
tengas que pasar por cosas malas, por cosas que no quieras. Jesús sufrió en Getsemaní y estaba haciendo la voluntad de Dios, porque sabía lo que iba a venir, porque sabía que dentro de unas horas iban a venir a buscarlo porque uno de sus discípulos lo había entregado, porque sabía que horas después uno de su círculo íntimo, uno de esos 4 que estaba siempre con él, lo iba a negar, porque sabía que no iban a estar cerca de la cruz, porque sabía que después de la muerte de Cristo se iban a ir a pescar. Y él estaba pidiendo fuerzas para afrontar lo que se venía. ¿Y era la voluntad de Dios? Sí, pero ¿la estaba pasando bien? Y la verdad que no. ¿Estaba en su zona de confort? No, porque dice que él sufría. Hermanos, no te quiero desalentar con esto, pero muchas veces nos damos cuenta en el dolor. Y el dolor es un sentimiento que tenemos que pasar. Mirá, en otra oportunidad, si querés, hablamos, pero el dolor y el duelo no hay que ni reprimirlo ni suprimirlo, porque las dos cosas están mal. Porque una es negarlo y otra es esconderlo. Entonces no puedes ni negar ni esconder, no puedes ni suprimir ni reprimir el dolor. Lo tenés que afrontar. Depende de cada uno cuánto te va a doler, pero que es necesario, es necesario. Jesús, cuando murió Lázaro, lloró. Entonces vos decís, ¿qué? ¿Jesús lloró? Sí, Jesús estaba triste. Jesús lloró. Y a veces tenemos que llorar. A veces tenemos que pasar dolor. En este último tiempo, el dolor me hizo dar cuenta que no puedo confiar en ciertas personas, que no puedo valerme por mí mismo. El dolor me hizo dar cuenta de que quizás necesito más de Dios de lo que yo pienso. Y quizás a vos te está pasando lo mismo. Y muchas veces el dolor te impide adorar. Otro día vamos a hablar de la adoración, pero solamente te quiero decir esto y con esto termino, porque no quiero robarte mucho más tiempo. El secreto para no tener miedo, para sacar las preocupaciones, para sacar el temor, es la adoración. Hermanos, si hay alguien que nos puede enseñar sobre esto, es David, que en el peor momento de su vida confió en Dios y venció al gigante, pero durante toda su vida, que tuvo aciertos y tuvo también errores. Hay una parte en 2 Samuel que yo les voy a pedir que lo busquen conmigo, 2 Samuel capítulo 12, y con esto termino, porque quiero que podamos meditar cada uno en nuestra casa, para que podamos aprender del dolor de los demás, para que cuando nosotros podamos enfrentar ese dolor, podamos aprender. Hermanos, David estaba pasando por un momento terrible. Fíjate lo que dice 2 Samuel capítulo 12, versículo 16. David estaba pidiendo por su hijo que era bebé. Entonces David rogó a Dios por el niño. Mira, fíjate en el 13. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado. Tú no morirás, o no morirás. Mas por cuanto este asunto hiciste, blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. No hay nada más triste que se te muera un hijo. No hay nada peor que le puede pasar a un padre que un hijo sufra. Yo hace poquito, sin que yo lo quisiera, a mi hijo le agarró fiebre, sin que yo lo decidiera. Y ver a mi hijo con fiebre, seguramente a vos como papá o como mamá te debe haber pasado lo mismo. Y si no, te debe haber pasado con alguien que querés mucho. No querés que pase por eso. Yo no quería verlo decaído, no quería verlo así. Pero David no solamente tuvo eso. Fíjate lo que dice el versículo 16. Entonces David rogó a Dios por el niño. Lo que cualquiera de nosotros podía haber hecho, o que lo que nosotros hacemos.
Y ayunó David, no solamente oró, si dice que también ayunó, que es algo importante que en otra oportunidad también podemos hablarlo, la importancia del ayuno. Y entró y pasó la noche acostado en tierra, cerca de su hijo, cerca de su bebé. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al séptimo día, o sea, estuvo 7 días sin comer, orando y ayunando para que su hijo no muriera. Y al séptimo día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerles saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Versículo 19, y yo lo tengo marcado en tu Biblia, ojalá que vos también lo puedas marcar porque es un texto clave. Lo que viene a continuación es clave. Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Estaba cerca de su hijo, pero estaba adorando, estaba orando y suplicando a Dios por su hijo. Por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Y acá está la clave de lo que yo te quiero decir en esta noche. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová. ¿Y sabes qué hizo? Y adoró. Hermanos, David en el peor momento de su vida siempre buscó a Dios. Ojalá que podamos aprender de esto, que nada te impida adorar a Dios. David perdió a su hijo, rogó por 7 días, ayunó, pero sin embargo cuando Dios en su voluntad no quiso seguir o ya había decidido que ese hijo no iba a seguir viviendo, David se cambió, se ciñó y fue al templo y adoró a Dios. ¿Cuánto tenemos que aprender de estos ejemplos? Que aunque nos cueste mucho y vos decís, ¿qué estás diciendo? Sí, el secreto de la preocupación y de alejar el miedo y de alejar los problemas es adorar a Dios, aunque nos pase lo peor. Y si seguís leyendo, David después tiene una respuesta hermosa a esas preguntas. Lo que no nos damos cuenta, y con este último texto termino, en Romanos capítulo 12, es que la voluntad de Dios tiene 3 cosas, mejor dicho, que tenemos que marcar y darnos cuenta. Romanos 12, Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, la voluntad de Dios tiene 3 características. Es buena, es agradable y es perfecta. Aunque a veces nos duela de tal manera que deje cicatrices imborrables. Porque no es nuestra voluntad, es la de Dios. Y algún día vamos a entender por qué Dios permite esas cosas. Porque Dios está trabajando. Y es el gimnasio que tiene para que vos y yo podamos entrenar nuestra vida. ¿Nos cuesta? Sí. ¿Lo entendemos? Muchas veces no. Muchas veces no entendemos por qué Dios obra de esas maneras. Lo que sí te puedo decir que algún día sí lo vas a entender. En sus tiempos. En esta tierra o quizás en la que viene. Porque, como decía al principio, para ganar hay que perder. Para morir hay que primero nacer.
Y algún día, cuando nosotros muramos o muera nuestro cuerpo terrenal, ahí arranca nuestra vida eternal en el cielo. Porque vamos a ser eternos. La vida eterna, para los que un día hemos creído en Cristo, existe. Dar para recibir, morir para vivir. Hermanos, de esta manera yo quería terminar diciéndoles que el dolor es un sentimiento, es una emoción que cada uno de nosotros tenemos que pasar. No sé qué estás pasando vos en este momento, pero sí quiero decirte que en algún momento va a pasar. En algún momento va a terminar. Y algo te quiere decir el Señor. En algo en tu vida está trabajando. Ahora quizás no lo entendés, pero con el tiempo lo vas a entender. Yo esta semana el Señor me habló sobre esto, porque he sufrido. Me han dolido muchas cosas. Y quizás a vos también. Pero hoy puedo decirte que el Señor me habló por medio de ese dolor, por medio de ese sufrimiento. Y qué mejor que alguien que pasó por algo malo para hablarle a alguien que lo está por pasar. Si quizás pasaste por una enfermedad o tuviste una pérdida, qué mejor que vos para hablarle a alguien que perdió o que está por perder o que está por pasar una enfermedad. Qué mejor que vos que tuviste una adicción y que todavía, o ya la pasaste, qué mejor que vos para hablarle a otro que la está pasando. El Señor quiere utilizar ese dolor para que sea una bendición. El Señor quiere utilizarte a vos que tuviste derrotas para transformarlas en victorias. Porque Dios es especialista en agarrar lo roto y transformarlo, porque Él es el gran alfarero. Que el Señor bendiga su palabra y que en esta noche podamos entender que muchas de las cosas que nos pasan es porque Dios está trabajando en cada uno de nosotros. Y si vos no tenés a Cristo en tu corazón, me gustaría que puedas orar. ¿Y sabés lo que es orar? Es hablar con Dios. Nosotros no rezamos, nosotros no repetimos, nosotros hablamos con Dios. Yo tengo errores, los que están en estas pantallas también tienen errores. Pero sí podemos decir algo, que Cristo está trabajando en nuestras vidas. Perfectos, ninguno somos. Todos tenemos errores. Todos. Nadie es perfecto y la perfección la vamos a tener en el cielo. Pero mientras tanto en esta tierra, sigamos aprendiendo los unos de los otros. Y sigamos ayudándonos. Porque en este momento quizás de aquel lado hay personas que la están pasando mal. Quizás vos la estás pasando mal. ¿Qué quiere decirte Dios en esta noche? Pero si no tenés a Cristo, pedile perdón por tus pecados. Pedile perdón para que entre en tu vida y para que te ayude a afrontar las cosas malas y las circunstancias adversas, como quizás muchos de los que hoy estamos acá estamos viviendo. No te robo más tiempo, pero decile con tus palabras. Y si querés comunicarte con nosotros, está el YouTube, está el Facebook, están los teléfonos de cada uno de nuestros hermanos disponibles. Estamos a un WhatsApp de distancia para que vos me cuentes o para que vos le cuentes a los ancianos o a cualquiera que vos tengas confianza que el Señor entró en tu vida y la va a empezar a transformar como la estás transformando conmigo. Que el Señor bendiga su palabra y que podamos aprender del dolor que nos marca, el dolor que nos duele, pero que también nos enseña. Amén. Amén. Y gracias, Matt.